Buenos días a todos y voy a hablar en castellano. Es muy importante entender que la violencia de género, especialmente la violencia contra las mujeres y también la violencia homofóbica, se extiende a través de todas las naciones de nuestro continente por igual. No es posible separar países a este respecto. Es un mal que nos afecta a todos, de norte a sur del continente. Quería en primer lugar dar un pequeño panorama de los países que conozco mejor, de los que sé. Conozco la situación, como por ejemplo en México, ¿no? Con el momento que vive México en este momento, que se ha transformado en una gran fosa común, con la situación de los migrantes, con el primer lugar que nos llamó la atención, que es Ciudad Juárez, en el primer lugar donde el mundo vio un cierto tipo de crueldad ejercido contra el cuerpo de las mujeres, en situaciones que he llamado, sobre todo en mi último texto, las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, he comprendido como crímenes contra las mujeres que son crímenes de guerra, o sea, de las nuevas formas de la guerra. Entonces, México es un gran laboratorio, es un gran espacio nacional donde se ha podido percibir muy claramente esta tendencia, ¿no?, de algo que se inscribe con crueldad en el cuerpo de las mujeres en una situación francamente bélica, donde la política ha sido contaminada por el narcotráfico y otras formas de producción delictiva del capital, otras formas de acumulación y concentración delictiva del capital. Entonces, a partir de México, donde vemos y donde el mundo hoy conoce por las noticias, ¿no?, esta situación de guerra informal extendida, ¿no?, de pandillas, de maras que han tomado, que controlan territorios, y la situación de las mujeres migrantes también, con sumisión a los coyotes, a aquellas personas que trafican cuerpos, que trafican a los migrantes a través de las fronteras hacia los Estados Unidos. La sexualidad ahí, la sumisión sexual es una moneda de cambio, o más que una moneda de cambio, la forma en que se significa el control jurisdiccional nuevamente de los coyotes y de los traficantes hacia el norte. Entonces, México. Luego los países centroamericanos, Honduras, El Salvador y Guatemala, también con índices de asesinatos de mujeres alarmantes, en las dos, y de violencia en la situación doméstica y violencia también feminicida, en una situación que también puede ser definida como bélica si redefinimos la guerra, o sea, si pasamos a entender la guerra de una forma diferente a como la habíamos entendido hasta el presente, como guerra entre estados, como guerra entre naciones. En esta nueva escena bélica que se extiende de México hacia el sur y se va expandiendo, el cuerpo de las mujeres asume una posición y un lugar central en la expresión de esa situación bélica. Voy a referirme a eso de aquí a un minuto después de hacer este panorama general. Entonces, México y esos tres países tienen esa característica. En ellos se ve más claramente la expansión de la escena bélica con este nuevo formato. En el caso de Guatemala, la herencia, especialmente en Guatemala, la herencia de lo que es llamado ahí como el conflicto interno, ¿no? El papel que tuvo el cuerpo de las mujeres en la expresión de la dominación por parte del ejército, y en sus acciones francamente paramilitares de exterminio de los pueblos indígenas, y cómo el terror ejercido sobre el cuerpo de las mujeres fue central justamente
para significar el dominio sobre estas poblaciones, ¿no? Tengo la experiencia durante todo el año pasado de haber preparado una de las pericias, uno de los peritajes, ¿no?, que para el nuevo tribunal que se va a constituir como uno de los tribunales de mayor riesgo, que así son llamados en Guatemala, el segundo que va a ser constituido y que va a juzgar por primera vez por parte de un Estado nacional crímenes específicos de guerra contra las mujeres durante el conflicto interno, con la prostitución forzada, la esclavitud sexual forzada de un grupo de mujeres mayas quechíes de la aldea de Sepursarco. Entonces, es claro ahí cómo esa reducción de las mujeres a prostitución por parte de un Estado que se transforma en un paraestado ha sido una de las características de esa guerra, ¿no? El uso de esos cuerpos y la crueldad ejercida sobre esos cuerpos como una forma de significar el poder militar. Por eso todo nos convoca a colocar la sexualidad y la agresión sexual en el centro de nuestras consideraciones, inclusive cuando estamos estudiando el Estado o los Estados, todos los tipos de Estado. La situación en Nicaragua, donde estuve el mes pasado, ¿no?, con nuevamente un Estado que persigue al movimiento feminista por razones que son de su alcoba, ¿no?, de su historia personal, de la historia personal de los gobernantes, con la terrible situación de Zoila América, Entenada, o sea, hija adoptiva del presidente Ortega, con su carta extraordinaria publicada de 10 páginas, publicada en 1998, sobre los abusos que se sufrió de su padre, hoy presidente de la Nación, y el abandono por parte de su madre. La carta de Zoila América es conmovedora, yo creo que debe ser leída, aunque es difícil leerla por todos nosotros. Entonces, ¿cuál es la política del Estado nicaragüense hoy? Es una política que coloca en el centro la familia, el discurso de la familia como forma de reducir la queja de las mujeres. Una buena mujer es aquella que no se queja para no atentar, para no desconstituir la familia de la que forma parte. El discurso del Estado nicaragüense hoy es ese. Primero la familia, después el sufrimiento de las mujeres. Pasamos a la situación de Colombia, donde en mi lectura la situación más convocante y interesante es la formación de varios grupos de investigación que han denunciado que el Instituto Médico Legal, no por, digamos, necesariamente por una mala voluntad, pero sino por el desvío que tiene la óptica del Estado siempre en sus formularios, en sus protocolos de investigación de las fosas comunes que se encuentran como consecuencia de la guerra interna de ese país, de poblaciones que se han encontrado aprisionadas en el combate entre las FARC y los paramilitares. En esas fosas comunes se encuentran los cuerpos de una cantidad de muertos en estos embates, y allí se ven de la misma forma los cuerpos, los restos de hombres y de mujeres. Entonces, una nueva grupo de investigadores, primero en Colombia, pero que luego ha sido seguido más recientemente en Argentina, dicen: es necesario ver en esas fosas comunes lo que ha sido específico de la crueldad contra el cuerpo de las mujeres, porque el cuerpo padrón es el cuerpo masculino. Entonces, eso también en Argentina emerge hoy como un frente feminista, un frente femenino en las investigaciones sobre lo que pasó, lo sucedido durante la dictadura militar, y la conciencia creciente de lo que sufrieron las mujeres y lo que sufrieron los hombres ha sido diferente, y que es necesario también indagar el sufrimiento específico de las mujeres en los calabozos de la dictadura, así como las fosas comunes en Colombia. Entonces, en estos dos países tenemos grupos de investigación, sobre todo constituidos por mujeres, pero no exclusivamente, que predican o que tratan de que los protocolos de investigación forenses
tengan especificidades o sean capaces de acoger la diversidad de lo que ha ocurrido con las mujeres y los hombres en esas fosas comunes que se están desenterrando constantemente en nuestro país. En el Ecuador, una figura, un elemento que llama la atención en el momento presente es las restricciones a la sexualidad femenina juvenil, con algunos discursos del presidente y algunas iniciativas políticas que tratan de, a partir de una perspectiva católica conservadora, decir que las mujeres jóvenes deben restringir su sexualidad, y también una política que pone en el centro la familia en detrimento de las mujeres. En el Brasil, lo que llama la atención, solo para hacer un panorama general del continente, y ver cómo el destino de las mujeres atraviesa fronteras nacionales y tipos de gobierno y tendencias de los gobernantes, y constituye una escena común. O sea, que trasciende las diferencias entre estados. En Brasil, con una mujer asesinada a cada hora y media en las últimas estadísticas, ¿no? Hace 2 años la estadística era que una mujer era asesinada cada 2 horas, pero en la última estadística de violencia lo que arroja es que una mujer es asesinada cada hora y media. En este país lo más mapeado es la violencia doméstica, pero hay como una dificultad de vocabulario para expresar otras formas de morir de las mujeres en un espacio bélico en la nación que tiene las 3 ciudades más, de las 5 ciudades más violentas del mundo, 3 son brasileñas. La ciudad más violenta del mundo, como ustedes quizás sepan, se encuentra en Honduras, San Pedro Sula. Entonces, en Brasil, sin embargo, todavía no hay un buen mapa, una buena comprensión de las mujeres que mueren en la situación bélica, ¿no?, del crimen organizado. Y lo más conocido es la escena de la violencia doméstica. Bolivia, ¿no?, que es un país que llama muchísimo la atención porque es un país pacífico en lo que dice respecto a la cantidad de homicidios, cada 100.000 homicidios, pero con un dato que nos llama poderosamente la atención. En un país cuyas estructuras de Estado están en franca democratización en lo que respecta a las cuotas para mujeres en la política, o sea, mujeres legisladoras, mujeres en los ministerios, mujeres indígenas legisladoras y en los ministerios. Y tenemos una situación rarísima, porque si la media mundial de homicidios de mujeres dentro de la totalidad de los homicidios en el mundo, la media es de 17%, en Bolivia tenemos una situación peculiar. De todos los homicidios perpetrados, aproximadamente el 60% son homicidios de mujeres. Un número que nos sorprende en un país con estructuras en franco proceso de democratización. Argentina es un país, el mío, asolado por la trata. O sea, la cantidad de desapariciones de mujeres y de mujeres encontradas con trazos de violación cruenta, seguida de muerte, pero especialmente la situación de la trata de mujeres en el país y del contrabando de mujeres por motivos para fines de trata es lo que llama poderosamente la atención. Entonces, en este panorama continental en el que he hablado sobre algunos países y sus puntos más específicos y llamativos, solo como para ofrecer rápidamente ese panorama, tenemos en el movimiento feminista 3 polémicas, solamente las voy a mencionar brevemente para dar una estructura a lo que acabo de relatar. Una polémica sobre
si debemos tipificar de forma diferenciada los feminicidios que son domésticos, o sea, que ocurren en el seno de relaciones interpersonales y afectivas, y feminicidios que son bélicos. Para eso se hace necesario identificar, definir y crear formas de representación que todavía no están todavía circulando, de esto que vengo llamando de las nuevas formas de la guerra, o esa guerra informal que tiene que ver con la producción mafiosa de capital en nuestros países. Entonces, es mi posición que debemos claramente percibir esos dos tipos de asesinatos de mujeres de forma diferenciada. Okay. Muchas gracias.